En las áridas y misteriosas tierras de Israel, un levita, hombre de fe y devoción, se encontraba en una misión que le había robado el sueño durante semanas. Su concubina, la mujer que había compartido su vida y su hogar, lo había abandonado, regresando a la casa de su padre en Belén de Judá. El dolor de la separación y la incertidumbre del futuro lo habían llevado a emprender un viaje que, aunque ordinario en apariencia, pronto se revelaría como una odisea llena de desafíos y peligros. El levita, con el corazón cargado de esperanza y determinación, llegó a Belén de Judá después de días. La negociación con su suegro no fue fácil. Cada palabra, cada gesto estaba cargado de tensión y desconfianza. Sin embargo, después de interminables discusiones y promesas, finalmente logró convencer a su suegro de que su amor por la concubina era genuino y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla. Con la concubina a su lado, el levita emprendió el camino de regreso a casa. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, cuando decidieron hacer una parada en la ciudad de Gibeá, en la tribu de Benjamín. La noche caía rápidamente y el levita, consciente de los peligros que acechaban en la oscuridad, buscó refugio en la plaza de la ciudad. Sin embargo, lo que parecía un lugar seguro, pronto se convertiría en el escenario de una pesadilla inimaginable. La plaza de Gibeá, que debería haber sido un lugar de descanso y protección, se transformó en un campo de batalla emocional. Los habitantes de la ciudad, en lugar de ofrecer hospitalidad, mostraron una indiferencia cruel. El levita y su concubina se encontraron solos, vulnerables y expuestos a los caprichos de la noche. La tensión en el aire era palpable y el levita sabía que debía actuar rápidamente para proteger a su amada. Pero, ¿qué oscuros secretos escondía Gibeá? ¿Qué pruebas tendrían que enfrentar el levita y su concubina en su lucha por sobrevivir? La noche avanzaba, y con ella, las sombras de una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. La noche en Gibeá se cernía sobre el levita y su concubina como un manto oscuro y opresivo. La plaza, que debería haber sido un refugio, se había convertido en un lugar de desesperación y miedo. Nadie les ofrecía hospedaje y la sensación de abandono y vulnerabilidad crecía con cada minuto que pasaba. El levita, con el corazón apesadumbrado, se preguntaba si habían tomado la decisión correcta al detenerse en aquella ciudad. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos, un anciano de buen corazón se acercó. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y la sabiduría, reflejaba una bondad que contrastaba con la indiferencia de los demás habitantes de Gibeá. Con una voz cálida y tranquilizadora, el anciano les ofreció su casa como refugio para la noche. El levita, agradecido más allá de las palabras, aceptó la invitación con una mezcla de alivio y cautela. La casa del anciano era modesta pero acogedora. Las paredes de piedra y el techo de paja ofrecían un resguardo contra el frío de la noche y los peligros que acechaban afuera. El anciano les preparó una cena sencilla pero reconfortante, y mientras comían, les contó historias de su vida y de la ciudad. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. El anciano, aunque bien intencionado, no podía protegerlos de las sombras que se cernían sobre Gibeá. La hospitalidad, que debería haber sido un faro de luz y seguridad, se convirtió en una sombra de lo que debería ser. Los habitantes de la ciudad, movidos por una oscuridad interior, comenzaron a rodear la casa del anciano. Sus voces, cargadas de malicia y deseo, resonaban en la noche como un eco siniestro. El levita, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que la pesadilla no había hecho más que comenzar. La casa del anciano, que había parecido un refugio seguro, ahora se sentía como una trampa.
La tensión en el aire era palpable y el levita sabía que debía actuar rápidamente para proteger a su concubina. Pero, ¿qué podía hacer contra una ciudad entera que parecía haber perdido toda humanidad? La noche avanzaba y con ella las sombras de una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. El levita y su concubina se encontraban en una situación difícil, donde la hospitalidad se había convertido en una sombra y la seguridad en una ilusión. ¿Qué oscuros secretos escondía Gibeá? ¿Qué pruebas tendrían que enfrentar en su lucha por sobrevivir? La respuesta a estas preguntas se revelaría en las horas más oscuras de la noche, cuando la verdadera naturaleza de la ciudad se manifestara en toda su crueldad. La noche en Gibeá se había transformado en un infierno en la tierra. Las voces de los hombres de la ciudad, cargadas de perversión y violencia, resonaban como un coro macabro fuera de la casa del anciano. Exigían, con una crueldad que helaba la sangre, que el levita fuera entregado para satisfacer sus oscuros deseos. La atmósfera estaba dominada por un miedo palpable y el levita, con el corazón desbocado, se aferraba a la esperanza de que el anciano pudiera protegerlos. El anciano, con una valentía que desafiaba su edad, se interpuso entre los hombres y sus huéspedes. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. «Hermanos, os ruego que no cometáis este mal. Este hombre es mi huésped. No podemos traicionar la sagrada ley de la hospitalidad», suplicó, intentando apelar a cualquier rastro de humanidad que pudiera quedar en ellos. Sin embargo, la turba, movida por una lujuria y una violencia incontrolables, no estaba dispuesta a escuchar razones. La situación escaló rápidamente y el anciano, desesperado por proteger a su huésped, tomó una decisión que cambiaría el curso de la noche de manera aterradora. En un acto desesperado y trágico, ofreció a la concubina del levita en su lugar, con la esperanza de que los hombres se conformarán con ella y dejaran al levita en paz. El levita, horrorizado y paralizado por el miedo, vio cómo aquellos hombres la violaron y abusaron de ella toda la noche, hasta que amaneció. Los gritos de la mujer resonaron en la noche, un eco desgarrador de sufrimiento y desesperación. La multitud, como una manada de bestias salvajes, se abalanzó sobre ella, y lo que siguió fue una escena de una brutalidad indescriptible. La noche se llenó de los sonidos del dolor y la agonía. El levita, impotente y destrozado, no pudo hacer nada más que escuchar los gritos de su concubina mientras era sometida a la peor de las crueldades. La casa del anciano, que había parecido un refugio, se convirtió en un testigo silencioso de la tragedia que se desarrollaba fuera de sus muros. Cuando finalmente amaneció, el levita encontró a su concubina recostada en la entrada de la casa, su cuerpo magullado y sin vida. La escena era un cuadro de desolación y horror. El levita, con el corazón roto y el alma destrozada, tomó el cuerpo de su concubina y lo colocó sobre su asno, decidido a llevarla de regreso a su hogar y a buscar justicia por el crimen atroz que se había cometido. La tragedia de Gibeá había dejado una huella imborrable en el levita. La hospitalidad, que debería haber sido un faro de luz y seguridad, se había convertido en una sombra de lo que debería ser. La ciudad, que debería haber sido un refugio, se había transformado en un lugar de pesadilla. ¿Qué consecuencias tendría esta tragedia? ¿Cómo buscaría el levita justicia por el crimen cometido contra su concubina? La respuesta a estas preguntas se revelaría en los días venideros, cuando el levita emprendiera un nuevo viaje, esta vez en busca de justicia y venganza. Al amanecer, la luz del sol comenzó a filtrarse tímidamente a través de las sombras de la noche, revelando una escena de desolación y horror. La concubina, después de una noche interminable de brutalidad y sufrimiento, logró regresar a la casa del anciano.
Sus pasos, débiles y tambaleantes, la llevaron hasta el umbral de la puerta, donde finalmente su fuerza la abandonó. Con un último suspiro de agonía, cayó al suelo. Su cuerpo magullado y sin vida, un trágico testimonio de la crueldad que había soportado el levita. El inquietante silencio que siguió a los gritos de la noche salió de la casa con el corazón en un puño. La visión de su concubina, tendida inmóvil en la puerta, sin vida, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El dolor y la desesperación se apoderaron de él y un grito desgarrador escapó de sus labios. La realidad de lo que había ocurrido lo envolvió como una manta de espinas, cada punzada de dolor recordándole la tragedia que había presenciado. ¿Cómo buscaría el levita justicia por el crimen cometido contra su concubina? La respuesta a estas preguntas se revelaría en los días venideros, cuando el levita emprendiera un nuevo viaje, esta vez en busca de justicia y venganza. Con una determinación nacida del dolor más profundo, el levita tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. En un acto radical e impactante, cortó el cuerpo de su concubina en 12 partes. Cada corte fue un grito de alarma, un llamado a la acción que nadie podría ignorar. Con una mezcla de dolor y resolución, envió cada una de las partes a las 12 tribus de Israel, acompañadas de un mensaje claro y contundente. Esto es lo que ha ocurrido en Gibeá. ¿Vais a permitir que tal injusticia quede sin respuesta? El impacto de este acto fue inmediato y devastador. Las tribus de Israel, al recibir las partes del cuerpo de la concubina, se vieron confrontadas con la brutal realidad de lo que había sucedido. La indignación y la ira se extendieron como un incendio forestal, uniendo a las tribus en un clamor por justicia. La noticia de la tragedia de Gibeá resonó en cada rincón de la tierra, y la llamada a la acción del levita encontró eco en los corazones de todos. La respuesta de las tribus fue unánime. No podían permitir que tal atrocidad quedara sin castigo. La tribu de Benjamín, a la que pertenecía Gibeá, se encontró en el punto de mira de la ira colectiva. Las demás tribus se reunieron, decididas a llevar a cabo una acción decisiva y justa. La batalla que se avecinaba no sería solo una lucha por venganza, sino un esfuerzo por restaurar la justicia y la moralidad en una tierra que había sido corrompida por la crueldad. El levita, con el corazón destrozado pero la mente clara, observó cómo su llamado a la acción comenzaba a dar frutos. Sabía que el camino hacia la justicia sería difícil y doloroso, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final. La tragedia de Gibeá había dejado una marca inolvidable en su vida, pero también había encendido una chispa de esperanza en el corazón de Israel. La lucha por la justicia estaba a punto de comenzar, y el levita, con su acto radical, había desencadenado una cadena de eventos que cambiarían el destino de su pueblo para siempre. El mensaje del levita, acompañado de las 12 partes del cuerpo de su concubina, resonó como un trueno en los corazones de las tribus de Israel. El horror y la indignación se apoderaron de cada rincón de la tierra, y la llamada a la justicia se convirtió en un clamor unánime. Las tribus, unidas por la ira y el dolor, se reunieron en Mizpa, un lugar sagrado donde se tomarían decisiones cruciales para el futuro de la nación. La asamblea en Mizpa fue un espectáculo de solemnidad y determinación. Los líderes de las tribus, con rostros sombríos y corazones pesados, escucharon el relato del levita. Cada palabra, cada detalle de la tragedia de Gibeá se clavaba en sus almas como una daga. La decisión fue unánime. No podían permitir que tal atrocidad quedara sin castigo. La tribu de Benjamín, a la que pertenecía Gibeá, debía ser llamada a rendir cuentas. Sin embargo, la tribu de Benjamín
lejos de mostrar arrepentimiento o disposición a la justicia, se atrincheró en su posición. Negándose a entregar a los culpables, se prepararon para la guerra. La tensión entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín llegó a su límite, y lo que comenzó como una búsqueda de justicia se transformó en una guerra civil. La batalla que se avecinaba no sería solo una lucha por venganza, sino un esfuerzo por restaurar la justicia y la moralidad en una tierra que había sido afectada por la crueldad. Las tribus de Israel, unidas en su propósito, se prepararon para el enfrentamiento. La primera batalla fue un desastre para Israel. La tribu de Benjamín, con sus guerreros hábiles y valientes, causó una derrota abrumadora. Pero la determinación de las tribus de Israel no flaqueó. Con renovada resolución, se prepararon para una segunda batalla. La segunda confrontación fue igualmente devastadora. La tribu de Benjamín, con su estrategia y valentía, volvió a salir victoriosa. El desánimo comenzó a apoderarse de las tribus de Israel, pero la llama de la justicia aún ardía en sus corazones. Con una mezcla de fe y desesperación, se prepararon para una tercera batalla, esta vez con una estrategia más astuta y una determinación inquebrantable. La tercera batalla fue decisiva. Las tribus de Israel, con una estrategia bien planificada y una fe renovada, lograron rodear a la tribu de Benjamín y asestar un golpe fatal. La victoria, aunque amarga, fue un paso necesario hacia la justicia. La tribu de Benjamín, debilitada y derrotada, se vio reducida a un puñado de sobrevivientes. El episodio de la guerra civil entre Israel y la tribu de Benjamín marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia de la nación. La tragedia de Gibeá, el acto radical del levita y la subsiguiente guerra civil dejaron una cicatriz profunda en el corazón de Israel. La búsqueda de justicia había tenido un costo altísimo, pero también había servido como un recordatorio de la importancia de la moralidad y la unidad en tiempos de crisis. La nación, aunque marcada por profundas heridas, comenzó a levantarse con esperanza, anhelando que horrores como los vividos nunca volvieran a repetirse. Esta historia, más que un relato histórico, es un espejo sombrío que refleja la decadencia moral de una sociedad que se ha apartado de Dios. Nos enfrenta a las preguntas más difíciles. ¿Qué sucede cuando la justicia se busca sin dirección divina? ¿Cuáles son las consecuencias de la corrupción y el pecado arraigados en el corazón de una sociedad? La tragedia de Gibeá y la guerra civil que la siguió no son solo eventos del pasado, sino un llamado eterno a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos enseñan que las decisiones, tanto grandes como pequeñas, tienen un peso que puede desencadenar consecuencias inimaginables. En tiempos de crisis, la moralidad y la unidad no son simples opciones, sino fundamentos esenciales. Cuando nos alejamos de ellos, enfrentamos el caos y la destrucción. Este relato nos invita a recordar que cada acción, incluso las aparentemente insignificantes, puede moldear el destino de una familia, una comunidad o incluso una nación entera. No te pierdas nuestras próximas reflexiones. Suscríbete para recibir más contenido inspirador y reflexiones que toquen tu corazón.